12 misiles, 12 objetivos, 6 minutos. Y para cuando el sol salió sobre el Medio Oriente, la economía global ya estaba temblando. No por lo que fue destruido, sino por lo que esos 12 objetivos realmente eran y lo que perderlos significa para cada ejército en la tierra que depende de ellos sin siquiera saberlo. Quédate conmigo porque lo que ocurrió en las primeras horas del 29 de marzo de 2026 no es la historia que te han contado. Y al final de esto entenderás por qué la cosa más peligrosa que Irán acaba de hacer no fue disparar un solo misil, fue demostrar que podía. Déjame llevarte exactamente 48 horas antes de que esos misiles se lanzaran, porque para entender lo que hizo Irán, tienes que entender lo que ocurrió primero. El 27 de marzo, bajo el amparo de la oscuridad, una formación de cazas furtivos israelíes F-35I Adir cruzó el espacio aéreo iraní y lanzó aproximadamente 18 bombas de pequeño diámetro GBU-39 sobre el complejo siderúrgico Mobarake, ubicado aproximadamente 85 kilómetros al sur de Isfahán. Ahora podrías preguntarte, ¿por qué una planta de acero? ¿Por qué no una instalación nuclear? ¿Por qué no una base militar? ¿Por qué no un depósito de misiles? Y esa pregunta es exactamente la correcta porque la respuesta a ella es la clave para entender todo lo que vino después. Israel afirmó que Mobarake estaba produciendo grados de acero especializados utilizados en las carcasas de los misiles balísticos iraníes. Ese encuadre estableció un precedente legal y estratégico de que cualquier instalación industrial con capacidad de doble uso potencial, es decir, producción civil y militar bajo el mismo techo, es un objetivo militar válido. El ataque mató a 19 trabajadores, hirió a 47 más, destruyó 3 altos hornos y colapsó 2 edificios de laminadores, encendiendo incendios en una sección de 14 hectáreas de la mayor instalación productora de acero en todo el Medio Oriente. La estimación de daño económico llegó a 890 millones de dólares en pérdidas inmediatas con pérdidas de producción proyectadas durante 24 meses, potencialmente superando los 3.100 millones. Irán absorbió ese ataque y luego Irán aplicó ese mismo precedente de vuelta con 24 misiles, 12 objetivos y un nivel de preparación de inteligencia que tomó meses, posiblemente más, en reunir. Aquí está lo que quiero que realmente asimiles antes de continuar. El encuadre de los medios occidentales de este conflicto ha retratado consistentemente a Irán como reactivo, desesperado y militarmente inferior. Cada lanzamiento de misiles iraní se cubre como una provocación. Cada ataque israelí se enmarca como una respuesta defensiva. Pero lo que ocurrió el 29 de marzo a las 12:47 de la mañana no encaja en esa narrativa. Y es precisamente por eso que no estás escuchando la historia completa en ningún otro lugar. Lo que Irán ejecutó no fue una represalia en el sentido emocional de la palabra, fue una operación calculada, impulsada por inteligencia, dirigida económicamente, diseñada no para producir imágenes dramáticas para el noticiero nocturno, sino para imponer costos que se acumulan silenciosamente durante meses, costos que no aparecen como cráteres en una pista, sino como déficits de producción, brechas en la cadena de suministro e informes de preparación que nadie jamás publica públicamente. Ese es un tipo de guerra fundamentalmente diferente y requiere un tipo de atención fundamentalmente diferente. El arma que usó Irán merece su propia explicación porque la ingeniería detrás de ella es directamente responsable de por qué Irán puede seguir lanzando estas operaciones después de semanas de presión sostenida de 2 de los ejércitos más avanzados del planeta. El misil se llama Khaibar-Shekan. El nombre se traduce como rompedor de fortalezas, una referencia a una batalla del siglo VII que lleva un peso ideológico deliberado. Pero la ideología no es lo que lo hace peligroso. La ingeniería lo es. El Khaibar-Shekan es un misil balístico de alcance medio de combustible sólido.
Revelado públicamente por primera vez en febrero de 2022, mide 11,4 metros de largo, lleva aproximadamente 550 kiloras de explosivo de alto poder y tiene un alcance declarado de 1.450 kilómetros, suficiente para llegar a lo profundo del territorio israelí desde posiciones de lanzamiento en el oeste de Irán. Una variante mejorada supuestamente extiende ese alcance aún más. Pero de nuevo, el alcance no es la historia. La historia es el combustible. Los sistemas de misiles iraníes más antiguos usan propulsante líquido. El combustible líquido es operacionalmente catastrófico en un entorno en disputa porque requiere horas de preparación en un punto de lanzamiento fijo. Horas sentado expuesto en una plataforma de lanzamiento significa horas para que los satélites enemigos te detecten, horas para que las aeronaves de vigilancia te rastreen, horas para que un paquete de ataque sea autorizado, vectorizado y ponga una bomba a través de tu transportador antes de que jamás llegues a disparar. El Khaybar Shekan eliminó completamente esa vulnerabilidad. El combustible sólido significa que el misil se sienta cargado, listo, oculto, dentro de lo que parece un camión de carga comercial en un chasis de 10 ejes, estacionado en un distrito de almacenes industriales indistinguible de los cientos de otros camiones que se mueven por las ciudades y carreteras iraníes todos los días. Cuando llega la orden, el tiempo de preparación se redujo en un factor de 6 en comparación con los sistemas anteriores, según fuentes estatales iraníes. No puedes destruir lo que no puedes encontrar. Y no puedes encontrar un misil que parece un envío de carga. Esa sola decisión de ingeniería es la razón por la que Irán ha llevado a cabo más de 30 oleadas de operaciones de misiles en las últimas semanas sin quedarse sin lanzadores móviles. Es la razón por la que el Khaybar Shekan específicamente es el misil que Irán eligió para esta operación, porque este no fue un ataque diseñado para ser interceptado, fue un ataque diseñado para llegar. La ojiva usa un vehículo de reentrada maniobrable construido sobre un armazón tricónico, lo que significa que puede ajustar su trayectoria durante la fase terminal del vuelo hasta el impacto. Usa guiado asistido por satélite durante todo el trayecto. Las estimaciones de velocidad terminal de varias fuentes van desde Mach 2 en el extremo bajo hasta Mach 10 en el extremo alto, y esa discrepancia en sí misma es significativa. O Irán está deliberadamente alimentando datos ambiguos al entorno de inteligencia para complicar la planificación de defensa israelí, o los analistas occidentales genuinamente no tienen consenso sobre el perfil de rendimiento real del sistema. En cualquiera de los dos escenarios, el desafío de la defensa antimisiles es severo porque no puedes interceptar de manera confiable un objetivo cuyo perfil de velocidad no puedes modelar definitivamente. Ahora, hablemos de lo que Irán realmente golpeó, porque esta es la parte de la historia que está siendo casi completamente ignorada en la cobertura convencional. Cuando la gente piensa en los ataques de misiles en este conflicto, piensa en bases aéreas, instalaciones navales, edificios gubernamentales, centros de mando, cosas que producen evidencia visual dramática del daño, cosas que fotografían bien para los noticieros. Irán no golpeó ninguna de esas. Irán golpeó 12 instalaciones industriales. Y voy a repasar lo que esas instalaciones realmente eran porque la lista de objetivos se lee como una disertación de nivel de posgrado sobre la arquitectura de la cadena de suministro militar moderna. El primer objetivo fue una planta de procesamiento de acero especializado en una zona industrial del sur, produciendo acero aleado de alta gama específicamente utilizado en blindaje para vehículos militares. La instalación operaba 3 hornos de arco eléctrico con una capacidad diaria combinada de 850 toneladas. Los 3 destruidos. Cronograma de reconstrucción estimado de 18 a 24 meses como mínimo.
El segundo objetivo fue un complejo de investigación metalúrgica en una región oriental donde imágenes satelitales anteriores habían mostrado actividad consistente con la refinación de metales de tierras raras, materiales que no son intercambiables, no se obtienen fácilmente en otro lugar y son absolutamente críticos para municiones de guía de precisión y electrónica avanzada. Impacto directo en la estructura del laboratorio y la instalación de almacenamiento adyacente destruida, incluyendo materiales procesados valorados en un estimado de $23 millones. El tercer objetivo fue una planta de procesamiento de aleación de titanio que producía materiales de grado aeroespacial para componentes de motores de cazas y airframes de misiles. Esta era una de solo 4 instalaciones en toda la región capaz de producir titanio grado 5 según las especificaciones militares. Ya no existe. Capacidad de producción eliminada por un mínimo de 24 meses. Luego había 3 instalaciones manufactureras separadas en 2 provincias, cada una identificada en documentación de adquisición filtrada como proveedores de componentes mecanizados de precisión para sistemas de guía de misiles y pods de targeting. Las 3 golpeadas. Explosiones secundarias en 2 sitios, lo que te dice que había materiales terminados almacenados en el lugar cuando llegaron las ojivas. Luego una planta de procesamiento químico que producía recubrimientos cerámicos resistentes al calor aplicados a conos de nariz de misiles para soportar temperaturas superiores a 2000 grados centígrados durante la reentrada atmosférica. Un incendio químico tóxico ardió durante 6 horas antes de ser contenido. Luego 2 complejos de fabricación de maquinaria pesada. Estas no son plantas de armas. Quiero ser muy preciso sobre esto porque importa enormemente. Estas instalaciones fabrican las prensas industriales, el equipo de forjado hidráulico, las herramientas de precisión que otras instalaciones usan para dar forma a metales especializados y materiales compuestos. No construyen armas. Construyen las máquinas que construyen armas, ambos destruidos. Luego 2 plantas de fabricación de materiales compuestos que producen polímeros reforzados con fibra de carbono utilizados en airframes de drones, sistemas de blindaje ligero y componentes de aeronaves furtivas. Ambos reportaron colapso estructural completo con incendios consumiendo las reservas de materias primas. Y finalmente, una fundición a gran escala que producía piezas de acero fundido especializadas para la construcción de buques navales y aplicaciones de blindaje pesado con explosiones secundarias, destruyendo almacenes adyacentes que contenían productos terminados valorados en un estimado de $47 millones. Cuando miras esa lista en su conjunto, emerge un patrón que es casi incómodo en su claridad. Irán no golpeó refinerías de petróleo. Irán no golpeó infraestructura de generación de energía. Irán no apuntó a centros de población. Cada uno de esos 12 objetivos era un nodo en la red manufacturera regional que alimenta la producción militar, no solo la producción militar israelí, la producción militar occidental globalmente, porque las aleaciones especializadas producidas en una instalación no se quedan en ese país. Se envían para procesamiento adicional, se reexportan, se integran en componentes fabricados en los Estados Unidos y Alemania y el Reino Unido. Cuando destruyes un nodo en esa red, no interrumpes a un cliente. Cascadeas la interrupción a través de cada usuario aguas abajo simultáneamente, y esos usuarios aguas abajo incluyen algunos de los sistemas de armas más estratégicamente significativos en el arsenal occidental. Considera lo que la arquitectura de defensa aérea de Israel realmente requiere para funcionar. El interceptor Arrow, que Israel usa contra los misiles balísticos iraníes, cuesta aproximadamente $3 millones por ronda y requiere componentes de aleación de titanio para su carcasa de motor cohete, imanes de tierras raras para su sistema de guía y electrónica especializada dependiente de materiales obtenidos de instalaciones que ahora están fuera de servicio. El interceptor David's Sling tiene las mismas dependencias.
Iron Dome tiene las mismas vulnerabilidades en la cadena de suministro. Incluso la flota de F-35 de Israel que lleva a cabo los ataques que desencadenan las respuestas iraníes tiene componentes fabricados domésticamente usando materiales que fluyen a través de las cadenas de suministro regionales que Irán acaba de interrumpir. Cuando esos materiales se vuelven no disponibles a los volúmenes previos a la guerra, la producción se ralentiza. Cuando la producción se ralentiza, el mantenimiento se difiere. Cuando el mantenimiento se difiere, la preparación operacional disminuye. Esa disminución no aparece a la mañana siguiente. Aparece en una evaluación de preparación clasificada 6 meses a partir de ahora que establece que las aeronaves de combate disponibles han bajado un 15% porque las piezas de repuesto no están disponibles. Aparece como producción de interceptores con un 40% de retraso en el cronograma. Aparece como planificadores estratégicos que silenciosamente revisan sus suposiciones sobre cuánto tiempo puede sostenerse un conflicto antes de que las limitaciones de inventario se vuelvan operacionalmente decisivas. Los mercados financieros procesaron las implicaciones casi de inmediato. A las 9 de la mañana, hora de Londres, los futuros de acero habían aumentado un 34% en el London Metal Exchange. Al mediodía, 3 grandes empresas de construcción en el Medio Oriente habían anunciado fuerza mayor en contratos por un valor combinado de $89.000 millones, citando la incapacidad de obtener materiales. A media tarde, Lockheed Martin y Raytheon habían emitido declaraciones a los inversores reconociendo posibles interrupciones en la cadena de suministro que afectaban los plazos de entrega de los contratos militares activos. Al cierre del mercado, los precios del titanio habían subido un 28%. Los futuros de elementos de tierras raras habían subido un 41%. Los fabricantes de maquinaria industrial estaban reportando acumulaciones de pedidos que se extendían a 31 meses, frente a los 19 meses de la semana anterior. La Oficina de Planificación Económica del Consejo de Cooperación del Golfo, en un documento filtrado a Reuters el 30 de marzo, estimó que proyectos de construcción en todo el Medio Oriente por un valor aproximado de $340.000 millones están ahora en riesgo de retraso o cancelación directa debido a la escasez de materiales. Estos no son números especulativos. Estas son las consecuencias inmediatas y medibles de destruir 12 instalaciones en una noche. Y aquí está la realidad estratégica que ningún gobierno en ninguno de los lados quiere decir públicamente. Israel puede reconstruir una base aérea dañada en semanas. Una pista bombardeada puede repararse en días. Pero no puedes reemplazar las prensas de forjado hidráulico de fabricación alemana o las máquinas de fresado de precisión japonesas que tardan 18 meses en fabricar, otros 6 meses en instalar y meses adicionales para calibrar a las tolerancias operacionales. No puedes acelerar el entrenamiento de los ingenieros metalúrgicos especializados que operan los procesos de refinación de tierras raras. No puedes conjurar cadenas de suministro alternativas para materiales que tienen solo un puñado de fuentes de producción globales. Las armas del desgaste industrial no son bombas y misiles, son plazos de adquisición, ciclos de mantenimiento y cuotas de producción, y esas armas acaban de ser disparadas. Lo que viene a continuación en este conflicto será definido no por las batallas que hacen las noticias, sino por las limitaciones de capacidad que no las hacen. Por las evaluaciones internas silenciosas que se están llevando a cabo ahora mismo en los ministerios de defensa en Tel Aviv, en Washington, en Londres, haciendo la misma pregunta: ¿cuánto tiempo podemos sostener esto? ¿Y qué ocurre cuando la respuesta deja de ser cómoda? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil y el reloj, a partir del 29 de marzo de 2026, ya ha comenzado.